Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, Sí se sí, ¿Sí ve. se sí ve? se ve. ¿Se ve bien? Sí, sí. Ok, libro de números. Podemos definir esta etapa en la historia del pueblo como el orden, el principio de orden, Dios como un Dios de orden, que desde el primer momento, Génesis 1, así está establecido, y Pablo lo confirma luego en Corintios, y diciendo Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Entonces el orden es clave en todo este. ¿Qué orden? El orden dado por Dios, el orden que Dios mismo instituye o define, no el orden que nos parezca mejor a nosotros, no es el orden que convenga a mis, a mis finalidades o a mis criterios o a mis gustos. Hay un orden teológico, un orden bíblico, un orden que viene de arriba. Él es el que define quién, qué, cómo, cuándo, dónde. Esto es interesante también. Santidad. ¿Por qué es importante que Dios defina este orden? Porque en la medida que la creación viva en ese orden con el que Dios, ese orden que Dios revela, mantendrá la santidad y podrá Dios vivir en medio de ellos. En la medida que ese orden no se respete o se violente, eh, la santidad de Dios en medio de ellos va a ser peligrosa para el pueblo, no para Dios, es peligrosa para el pueblo porque pueden morir. Cuando algo en desorden está en la presencia de Dios, puede quedar fulminado por su santidad. Entonces Dios lo que está haciendo es, con este orden, con esta estructura, con esta organización, está protegiendo al pueblo de el esplendor de su santidad. Y los está preparando en el desierto para llegar a la tierra prometida, para llegar a la palabra clave que ya vimos desde Génesis y ha recorrido, pues ahora sí que toda la historia, es el descanso, a lo que la Biblia llama el descanso. En la tierra prometida, la tierra de descanso, este gran momento que está esperando el pueblo, en donde será un símil o una relación directa con el séptimo día de descanso cuando Dios creó. Este momento de éxtasis, de armonía total, este momento de clímax total de toda la creación, hacia donde está dirigida la creación, cuando el orden que Dios da y las reglas o las leyes que Dios da son vividas así, esto lleva al día santo, al día de reposo, al gran reposo del Señor. Entonces, Israel, eso es lo que va a experimentar en este libro de números. Recordamos que en nuestro esquema general de todo el diseño bíblico, pues estamos aquí en el tercer paso, que es el pueblo de Israel. Ya pasamos la creación, ya pasamos los patriarcas, estamos aquí. Apenas empieza a moverse el pueblo de Sinaí, es aquí en números donde va a empezar el movimiento. Estuvieron en Sinaí un año para llegar al siguiente punto en nuestro recorrido, que sería la conquista. Pero eso será hasta el libro de Josué. Todo lo que es números y Deuteronomio será este caminar en el desierto y llegada a la tierra prometida, pero sin entrar a ella. En cuanto a los pactos, o más bien el pacto de Dios, el diseño de Dios en donde Él tiene un pacto y lo va revelando poco a poco en la historia. Vamos en el cuarto punto, en donde ya el pacto ya no es con la creación como fue con Noé, eso ya quedó estipulado. Dios tiene también su pacto incluye la creación, con una persona, en este caso fue Abraham y su familia, su pacto incluye personas y familias, si no llega a un tercer nivel que es su pacto incluye a todo un pueblo. Él quiere un pueblo de reyes y sacerdotes. Estos son los tres niveles que hemos estado comentando de el cómo Dios revela su pacto y que las tres formas son necesarias para que se dé un pacto
cumplido como Dios quiere. Falta el cuarto, o más bien el siguiente nivel, que sería el reino. Entonces voy a describir de manera muy sencilla todo. Primero es la creación, luego es el individuo, luego es la familia, luego es el pueblo y termina todo con un reino. Entonces todo se dirige hacia ese último eslabón, podemos decir, cuando Dios va a ratificar su pacto antes de que Cristo llegue con David, en donde va a dar ese siguiente nivel que va a ser, es el pacto, incluye no solo un pueblo, sino un reino. Ahorita en donde estamos, apenas está abriendo toda lo que incluye el pacto y nosotros vamos entendiendo poco a poco todo el plan de Dios a través de cómo Dios va revelando cada punto en la historia de este hombre Abraham y de este pueblo Israel y posteriormente con el reino de David. Entonces vamos viendo que esto va hacia adelante, va avanzando. Para Dios la historia va avanzando, no está dando vueltas en círculos ni está dando tumbos, la historia va avanzando y después de la redención que fue cuando Cristo vino, la historia para Dios sigue avanzando y llegará a la consumación, ese gran día en que Cristo regresará. Entonces hay que pensar que la Biblia nos narra una historia lineal avanzando hacia la consumación, aunque nosotros aquí desde la tierra pareciera que todo da tumbos y vueltas y todo está imprevisto y demás. Por eso es tan importante que al leer la Biblia veamos cómo Dios lee, ve, analiza y lleva la historia para que nos dé tranquilidad a nuestro corazón que de repente vive incierto cuando solamente ve las cosas horizontalmente y pierde de vista que hay una revelación vertical. Entonces, ya entrando a los primeros dos capítulos de Números, vemos cómo Dios organizó al pueblo. Era un pueblo de esclavos que estaba acostumbrado a que alguien los mandara, que alguien les dijera qué ser, qué hacer, qué saber, qué entender, y ahora Dios les está revelando el qué deben saber con sus leyes y cómo y qué deben hacer precisamente con toda esta organización. Y vemos en el primer capítulo lo que ya comentamos, el censo de las tribus. La tribu que más varones de guerra tiene es Judá, con 74.600. Luego viene Dan, Simeón, Zabulón, Isaacar, Neftalí, Rubén, Gad, Aser, Efraín, Benjamín, y la más pequeña a la salida es Manasés. Esto va a ser interesante porque el giro que va a dar el censo al final, vamos a hacer la comparación cuando lleguemos al final de números, vamos a ver a Manasés como de las tribus que más varones tienen y las que tenían más, como algunas, no todas, disminuyeron esta cantidad, porque ese último censo ya va a ser como entraron a la tierra prometida. Ya es esa generación que sí logró entrar. Este censo que estamos viendo aquí de números es la generación que no logró entrar. Estos de 20 años para arriba no entraron. Esa fue justamente la clave que Dios le da cuando la desobediencia que hacen de rebeldía, le dice todos los mayores de 20 años no entrarán. Entonces, este censo tiene esta validez para identificar nosotros por cada tribu, cómo se van moviendo las tribus. El total del todo el pueblo de Israel es 603.550, así nos lo relata. Y luego Dios les dice cómo van a acampar. Hay dos revelaciones de Dios, el campamento y la marcha. Una manera es cómo van a acampar, otra manera es cómo van a marchar cuando Dios levante su nube y avance. Ellos tienen ya una estructura muy clara, eso lo vamos a ver, creo que en número 7, me parece que es ya qué tribu va primero, qué tribu va segundo y cómo van a ir marchando y qué tribu va hasta el final en la retaguardia. Entonces esto, volvemos a lo mismo. Esto Dios se los reveló. No fue que ellos se juntaron y empezaron a decidir entre ellos quién va primero, quién va segundo, a mí me gusta más aquí, a mí me gusta más acá. No fue ni cuestiones de criterios humanos, ni cuestiones de gustos personales, ni cuestiones de habilidades, ni cuestiones de... Fue absolutamente revelado por Dios.
cómo iban a estar distribuidas las tribus alrededor del tabernáculo. El tabernáculo viene a ser el centro de toda la actividad. El pueblo tenía que entender que quien reinaba era Dios y que el arca del pacto es el trono de Dios, que Dios está en el cielo y el arca era el estrado de sus pies, que ese tabernáculo era de manera visible el palacio de Dios, pero era tan santo que tenían que tener muchísimo cuidado de que se mantuviera santo con todas las leyes que Dios le dio en Levítico, tenían que cumplirlas tal cual se les indicaba para que ese lugar se mantuviera santo, porque si no, el pueblo corría el riesgo de morir. O sea, nunca el pecado afecta, digamos, en algo a Dios, que Dios se le contamine en algo o se le rompa algo. Es al revés. Es la santidad de Dios la que rompe y hace trizas el pecado. Entonces, todo esto que Dios está revelando es para pura protección del pueblo. Todo esto que hay que hacerlo en detalle es para no morir delante de su presencia santísima. Entonces, tres tribus al norte, tres tribus al sur, las tres tribus del oriente, del este a la entrada, pues obviamente vienen a ser las tres tribus como principales, Judá, Isaacar y Zabulón, principales en cuanto a ciertas funciones, pero recuerden que Dios en esta revelación les va a dar a entender que todas tienen una función diferente, pero delante de Él son su pueblo escogido. O sea, el que unas tengan diferente función o una función más prominente que otras, no las hace ni mejores ni superiores. Esto es clarísimo en toda la Biblia para entender que tu función no te hace superior. Solo es eso, una función diferente. Esta estructura está desde el Génesis 2, de Génesis 1 y 2, cuando Dios crea al hombre. Funciones diferentes, pero ambos son la imagen de Dios. Es decir, todo lo que Dios ordena y organiza tiene este criterio: igualdad, pero diferencia en función. Si no entendemos que las diferentes funciones no nos hacen de diferente valor, sino solamente nos colocan en una parte del terreno para hacer algo en beneficio de la comunidad, y pensamos que las funciones son de dignidad o son de superioridad, es cuando torcemos todo el orden de Dios. Bueno, esto fue lo que pasó en el desierto, como iremos viendo más adelante. Muchos del pueblo confundieron función con superioridad o con dignidad, y ahí fue donde empezaron a querer aspirar otras funciones y no las que Dios les había asignado. Entonces, Dios es el que asignó dónde iba a estar ubicada cada tribu, ¿sí? Las tres de la entrada, Dios fue el que dijo. Las tres de atrás, Dios fue el que dijo. Y las tres del norte y las tres del sur, así como él definió dónde iban a estar colocados los levitas. Los levitas habían tres familias principales: los coatitas, los gersonitas y meraritas. Cada uno estaba asignado a una de las partes del tabernáculo, como se ve aquí en el dibujo, y solo la familia de Aarón estaba a la entrada, al frente. Ellos eran también coatitas. No hay que olvidar esto: Moisés y Aarón vienen de la familia de Coat, pero de la familia de Coat ellos fueron escogidos para una tarea especial, que era el sacerdocio. Todo el resto de la familia de Coat quedaron ubicados aquí al sur, cubriendo de alguna manera a las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Toda la familia de Gersón, que era otro levita, otra familia de levitas, cubrían a la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín. Y toda la tribu de los meraritas cubrían a la tribu de Dan, Aser y Neftalí. Porque Moisés y Aarón cubrían a las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces, digamos, los levitas son puestos en medio entre el tabernáculo y las tribus, como mediadores, pero más bien como protectores, protectores de la santidad. Antes de que un israelita pasara y tocara el tabernáculo y muriera, el levita tenía que detenerlo.
No podía ser que el levita dijera, pues allá tú si te mueres. Él tenía que hacer todo lo posible para frenar antes de que sucediera esta desgracia, porque recordemos que había cosas que no se podían ver, había cosas que no se podían tocar, porque eran tan santas que eh, si no las veían o las tocaban las personas que Dios había designado, morían inmediatamente. Entonces, eh, otro elemento importante, lo bello del tabernáculo no se veía hacia afuera solamente se veía la tela de tejón que cubría, que era como una tela como impermeable. Algunos creen que el tejón era más bien como un animal con piel como de delfín, que de alguna forma era un poco impermeable y ayudaba a cubrir el tabernáculo hasta el último nivel, porque acuerden que habían varias telas. Entonces, lo atractivo del tabernáculo no estaba por fuera. Todo el oro y toda la belleza de querubines y adornos estaba por dentro, porque afuera solo se veía esta tela de tejón. Es decir, los únicos que podían ver la belleza de la santidad de Dios eran los sacerdotes que podían entrar hasta el lugar santo. Y el único que podía ver el arca de la alianza, que era lo más santo, era el sumo sacerdote, en este caso Aarón, una vez al año. Y si eso se hacía así, no morían. Pero cualquier otro, incluyendo los otros levitas, que pasaran del atrio y quisieran entrar al lugar santo, podían caer muertos ahí. ¿Por qué? No porque fueran más dignos o menos dignos, es porque Dios había indicado quiénes y quiénes no. Era más una instrucción de Dios que un asunto de superioridad o dignidad humana. Era más obedecer la palabra de Dios que el gusto o aptitud o habilidad de la persona. Dios es el centro, decimos, está rodeado por las 12 tribus y el cumplimiento exacto se da justamente cuando la Biblia dice que Cristo será llamado Emmanuel. Esa palabra Emmanuel va más allá de solamente su nombrecito el día de Navidad. Es Dios en medio de nosotros. Inmediatamente la palabra Emmanuel apela al tabernáculo en medio de todas las tribus. Es esta idea de Dios en medio de nosotros, tabernaculizando en medio de su pueblo. Entonces, este cumplimiento, digamos, de esta organización se da precisamente en Cristo. Una vez cumplido, esto ya no es necesario, ¿sí? Ya llegó a su cumplimiento y por lo tanto no queda abolido, queda cumplido, que es diferente. La posición central en donde está el tabernáculo, digamos que es el corazón, ese es el corazón del campamento. Y el significado crucial es que Dios debe de ser el centro de la vida, el centro de la justicia, el centro de la defensa del pueblo, el centro de todo. El pueblo de manera visible tenía que ir aprendiendo pedagógicamente la importancia que tenía Dios como centro de toda la vida del pueblo, no solo como centro del culto, como sucede en la actualidad a veces, sino como centro de toda la vida. Dios como centro de la agricultura, como centro de la arquitectura, como centro, porque es él mismo el que dio los arquitectos adecuados para construir el tabernáculo, como centro de la ganadería, como centro de todo. O sea, era entender a Dios como centro de la vida, no solamente del momento del culto. Entonces, esta idea es muy fuerte, sobre todo en la actualidad, cuando a Dios se le ha desplazado a un momento de la semana, a un espacio de la vida, y lo demás es mío, pero solo este momento es de Dios. Esta idea de números nos hace recordar que cuando Dios habló de habitar en medio de su pueblo y cuando Cristo cumplió esto, viniendo a vivir como Emmanuel, Dios con nosotros, era para ser el centro de toda la existencia de su pueblo, no solo de unas áreas y de algunos momentos. Aquí es donde viene lo que hemos comentado. El segundo censo fue con los levitas, en donde no sé si notaron que parece ser que hay una contradicción, porque a la hora de sumar a los levitas contados dan 22.300, pero los levitas considerados para la sustitución son solamente 22.000.
¿Cómo explicar esta diferencia de 300 levitas que no fueron contemplados para la sustitución con el resto del pueblo? Estos 300 levitas no fueron considerados porque esos 300 eran también primogénitos, así que ya contaban como primogénitos. No podían, como primogénitos de sus mismas familias, ser contados para ser primogénitos o sustitutos de los primogénitos de las familias de todo el pueblo. Entonces, de los 22.300 levitas que contaron, quitaron a esos 300 primogénitos y quedaron 22.000 óptimos para ser sustitutos de todos los primogénitos de Israel. ¿Sí? Entonces, el lugar del primogénito de Israel aquí empieza a tener mucha fuerza. Ya lo habíamos visto con Esaú cuando él vendió su primogenitura y demás, pero aquí vemos otro elemento nuevo. El primogénito no solamente es aquel, como en el tiempo de los patriarcas, que tiene responsabilidades con toda la familia y que tiene responsabilidades y deberes con todo, y por eso el patriarca le daba doble herencia porque él era responsable de sus hermanos menores. Aquí en Levítico, el primogénito también tiene otro elemento, ser el sustituto del pueblo. En este caso, Leví, la tribu de Leví, viene a ser el primogénito de Dios en sustitución de todos los primogénitos del pueblo. Es por eso tan importante que en el Nuevo Testamento se le llama a Jesús el primogénito, porque lo que se está refiriendo no solamente es que Él protege y cuida a todos sus hermanos menores, que somos nosotros que hemos creído en Él, sino también ha sustituido a todos los primogénitos, en este caso todos nosotros. Él es el sustituto perfecto. Y es por esto que aquí el libro nos da otro elemento nuevo para entender la primogenitura, que es en este sentido la mediación o sustitución, que es llamada también la redención. ¿Qué es la palabra redención? Adquirir por precio algo que digamos se utilizaba cuando el dueño de un esclavo perdía a su esclavo, el esclavo era capturado y entonces él iba y pagaba el precio de algo que ya era suyo de por sí, pero para poderlo librar de esa esclavitud en la que estaba, él pagaba lo necesario para que su esclavo fuera liberado y regresara a su propietario original. Esa es la idea de Dios con respecto a la redención. Él es dueño, pero hemos quedado esclavizados al pecado y al diablo. Él entonces hace el pago correspondiente para ser nosotros. No le paga al diablo, ¿eh? No, no es esta idea de que le pagó al diablo para liberarlos. Él hace el pago de la redención. ¿A quién se le daba el pago? A los levitas. Era para Dios. Era un pago, no era un pago por el costo de un esclavo, sino era un pago de redención en el sentido de el valor ante Dios de esa persona que corresponde con los 5 ciclos de plata, porque la plata viene a representar la redención. Entonces, ¿a quién se le da ese pago? A Dios mismo. Es a Dios mismo quien se redime. ¿Por qué? Como si Dios dijera, ese hijo que tienes primogénito es mío. ¿Quieres tenerlo como tuyo? Tienes que darme el precio de su redención. Y entonces todas las familias daban el precio de esa redención para que el hijo continuara siendo suyo, pero ya estaba redimido. ¿Cómo lo hizo Dios con todo el pueblo? Con los levitas. Tomó toda una tribu como redención, pero al número faltante, aquí donde está, 273, tuvieron que pagar 5 ciclos por cada uno de los que faltaban. Cada levita cubría a un primogénito, pero quedaban 273 primogénitos sin cubrir. Dios da la instrucción de cómo redimir ese faltante y entra este precio de redención que son 5 ciclos de plata y se le otorgan a los sacerdotes, se le otorgan a los levitas, se le otorgan al templo y se juntan por todo 1.365 ciclos de plata, porque Dios reclama y dice, los levitas son míos, están ellos en lugar de todos los primogénitos. Entonces, es Dios mismo quien establece este principio de sustitución conocida como sustitución penal.
¿Por qué se le llama sustitución penal? Es todo ser humano delante de Dios hemos sido declarados penalmente como culpables. Dios revisa la ley y nos encuentra culpables. ¿Cómo lograr que esta sentencia sea eliminada? Dios dice, o tú la pagas y la sentencia por el pecado es la muerte, o hay otra manera, es con un sustituto. Pero el sustituto tiene que tener ciertas características. Ya lo vimos en la Pascua, ya lo vimos en que el Cordero. Ahora Dios dice, son los levitas. Los levitas van a ser el sustituto por el pecado de ustedes, no por algún pecado cometido, porque son pecadores. Es por la naturaleza misma, para que Dios pueda vivir santamente en medio de ellos. Y es por esto que al cubrir todos estos requisitos, Dios puede habitar en medio del pueblo y el pueblo puede estar tranquilo porque no porque sean buenos y ya Dios puede vivir entre ellos, sino porque han cubierto todo lo que Dios pedía para que con su santidad no fueran muertos. ¿Y cuál fue el requisito que Dios pidió aquí? Los levitas y cubrir el monto en ciclos de plata de los faltantes de los primogénitos. Al haberlo hecho ellos, queda cubierto la sentencia que da el juez y ellos pueden vivir aún pecadores en medio de su santidad porque han cubierto el requisito que Dios pedía para que pudiera habitar en medio de ellos y no morir. Entonces, en ningún momento el pueblo se sintió que ya eran buenos. Ellos sabían que había habido una redención y que los levitas eran quienes habían ocupado este lugar como sustitutos. ¿Qué le encarga Dios a los levitas? Ahora vean, el, el levita no quiere decir que está en una posición privilegiada. Ellos tenían que hacer muchísimas cosas durante todo el día para mantener esa santidad, ya lo hemos visto, que si el fuego ardiendo, que si los panes cada semana, que si el altar de incienso, que si los sacrificios, y eran cosas que solo ellos podían hacer. Y está definido claramente en Levítico qué le tocaba al pueblo, al padre de familia cuando llevaba una ofrenda y qué le correspondía al levita, y nadie podía ocupar la función del otro, sino solamente lo que Dios había asignado. Pero también estaba definido en Levítico qué le tocaba a los levitas y que solo a los levitas que eran sacerdotes, es decir, a la descendencia de Aarón. Los levitas, no por ser levitas, podían entrar al templo, al lugar santo ni al santísimo, podían morir. Ellos solo se ocupaban de las cosas del atrio. Pero los levitas que eran de la familia de Aarón, ellos sí podían y ellos tenían otra tarea y era la de mantener el fuego de la lámpara de 7 brazos, el pan, el incienso, y todo esto tenían que mantenerlo día y noche, era el sacrificio continuo. Ellos haciendo esto, el pueblo estaba protegido de la santidad de Dios y no morían. Entonces vean que ellos tenían una tarea, pero ¿qué tarea les asignó Dios en el momento de marchar? Cuando tenían que desmantelar todo el tabernáculo y llevarlo. Aquí Dios empieza a dar con claridad lo que tenían que hacer. Primero, tenían que entrar los sacerdotes. En este caso, Aarón, el sumo sacerdote, tenía que entrar hasta el lugar santísimo, tapar el arca, y dice Dios hasta el color o con qué tenía que ser tapado. Ahorita aquí hice un cuadrito donde está claramente definido. El arca se tapaba con el mismo velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese gran velo que se rompió en el Nuevo Testamento cuando Cristo murió. El arca se tapaba con el velo, que era una tela de muchos colores. Acuérdense que el velo tenía combinación de púrpura, azul, eh, ya se me azul, escarlata, o sea, rojo y púrpura, y lino blanco. Esta combinación de estos 4 colores era el velo, tenían que taparlo, y encima esta tela de tejón, y encima de la tela de tejón tenía que tener una tela azul para que se diferenciara claramente que eso que llevaban transportando era el arca. Los sacerdotes, no cualquiera, tenían que hacer esta tarea, y luego es que entraban los levitas de Coat
para cargarlos sobre sus hombros con las balas. Esos elementos no podían cargarse en carretas ni en otra cosa, tenían que ser a los hombros y sobre varas para mantener la estabilidad de, de estos elementos que eran santísimos. Ahí es donde entraba la diferencia. Los sacerdotes cubrían, los coatitas cargaban, no al revés, así era el orden. Entonces los coatitas estaban encargados de todo el mobiliario, del arca, de la mesa, de la lámpara, o sea, del candelero, perdón, del altar de oro que estaba dentro y también del altar de bronce que estaba afuera. Los sacerdotes se encargaban de limpiar las cenizas y todo, preparar, tapar todo, y cuando ese trabajo estaba terminado, entraban los coatitas y colocaban las varas y sobre sus hombros podían tocar las varas de madera, pero no podían tocar los elementos, y mucho menos podían quitarle la tela para ver cómo estaba dentro. Así estaba este orden tan definido por Dios para mantener la santidad. Luego venían los gersonitas, que eran la otra familia de levitas. Ellos se encargaban de quitar todas las telas de afuera del atrio, las telas de todo lo que fuera tela. Ellos doblaban y las cargaban. A ellos les asignaron unas carretas y unos bueyes para poderlas transportar, pero ellos tenían que, o sea, ellos estaban encargados de todo lo que fuera cortinas, velos y cubiertas de tela. ¿Qué se encargaban los meraritas, que era la otra familia de los levitas? Eran encargados de toda la estructura del tabernáculo, todo lo que era madera, columnas, basas, estacas, toda esta parte. Entonces estaba bien organizado todo de manera que no había usurpación de funciones, ni había de échame la mano aquí, yo luego te la echo a ti. Cada quien tenía que hacer lo que le correspondía de acuerdo a su familia, de acuerdo a su función, en el orden en que Dios estaba estipulando todo. Y es cuando sucedía esto que empezaba la marcha. Ya el orden de la marcha lo veremos después, porque también Dios va definiendo qué elemento va primero, qué tribu va primero, qué elemento va en medio, qué tribu va al final. Todo eso Dios lo va indicando. Aquí digamos que está este cuadro general en donde va a ser interesante checar aquí donde se hace eh, el censo de los levitas, ¿sí? Y eh, hay un censo en total de los levitas desde lo que va a ser el censo de sustitución, un levita por cada primogénito. Pero después se hace otro censo que es el censo de servicio. Esto es, levitas mayores de 30 años eran los únicos que podían entrar y hacer todo el servicio del tabernáculo, ya sea en el atrio, ya sea en el lugar santo o en el lugar santísimo. Es decir, estamos hablando de otro censo diferente. El levita iniciaba sus funciones a los 30 años. Eran levitas desde que nacían y como levitas podían ser sustitutos. Por eso en el censo de sustitución consideraron a todos los levitas para que cada levita sustituyera a un primogénito. Pero, ¿alguien está rayando? ¿O yo mismo rayé? Pero el otro censo era el censo de los levitas que ya podían entrar al servicio del tabernáculo y eran los mayores de 30 años. Aquí está la explicación de por qué Jesús hasta los 30 años empezó su ministerio. Estaba cubriendo justamente este requisito de sacerdote. Y el bautismo de Jesús no es igual al bautismo del lavamiento de pecados, sino es un bautismo de cuando un sacerdote iba a iniciar su servicio, se hacía un acto de bautismo, un lavado especial, que era lavado para el servicio, limpiado para el servicio, no lavado de los pecados. Entonces, este bautismo de Jesús a los 30 años tiene que ver con esta preparación de los levitas o de los sacerdotes para poder iniciar sus funciones. El, en cuestión de los coatitas,
pues ya comentamos un poco, ¿no? La responsabilidad de ellos eran los elementos, eh, el candelero, la mesa, el altar de oro, transportaban todo en hombros. Los gersonitas, pues eran todos los textiles, las cortinas, las cubiertas, los velos. De los meraritas, todas las estructuras. Y eh, cada tarea, aun cuando fuera muy pequeña, era un acto de adoración. Ellos tenían que hacerlo de una manera reverente, no era un asunto como de logística o de simplemente tarea de preparación para un evento. Cada acto de los levitas era un acto de adoración, era un servicio divino, tenía que hacerse de una manera reverente, especial, sabiendo que fue una encomienda directa de Dios para ellos en el área que les tocó a cada quien realizar. Otro elemento interesante que nos narra ahí Levíticos 3 y 4 es el color de las telas. Solo el arca de la alianza estaba cubierta del velo, el del templo que era de colores, encima de ese velo la piel de tejón y encima de la piel de tejón estaba una tela azul para identificar que era el arca de la alianza. Todos los demás elementos tenían telas, eran cubiertos con telas de diferente color o azul, pero la última capa era una de tejón. Es decir, cuando uno veía todos los elementos cubiertos, todas estaban cubiertas de tejón, excepto la última capa era de piel de tejón, excepto el arca de la alianza, que la piel tejón estaba en medio, estaba el velo primero, luego la piel de tejón y al final una tela azul que la cubría. Y es muy importante porque esto da a entender que distinguía al arca de la alianza de todos los demás elementos, pero al mismo tiempo relacionaba el arca de la alianza con esta tela azul con los demás elementos. La mesa de los panes. Primero se cubría la mesa con una tela azul, luego se ponían todos los utensilios y los panes encima de la mesa, encima de esa tela azul. Arriba de los utensilios se ponía una tela escarlata o roja y al final la piel de tejón. Vean, aquí la mesa tiene dos colores, la azul y la roja. Ya entramos aquí a un diseño diferente. Acuérdense que los colores en la Biblia no son solamente decorativos ni estéticos, son teológicos, nos están revelando algo. Así como el arca era de todos los colores, pero al final era azul, estaba revelando lo divino. Y aquí en la mesa está azul y rojo, está revelando lo divino, pero también la sangre, el sacrificio. Y luego el candelero de oro, solamente tela azul, era la luz, es el espíritu, no hay sacrificio ahí, solo en la mesa que representa el pan y el cuerpo de Cristo. Luego, el altar de oro, también una tela azul que representa las oraciones, también ahí no hay sacrificio. O sea, es interesante cómo hasta el color nos está revelando cosas de lo que Dios está comunicando a su pueblo. Todos los utensilios también cubiertos de tela azul, pero encima de ellos la tela de tejón, de tal manera que el criterio o el principio bíblico es lo santo y lo hermoso. Lo santo es lo hermoso y lo hermoso es lo santo, no lo estético. Y eso debe ser cubierto. Por fuera se ve normal, con algo humilde como la piel de tejón, pero por dentro está lo hermoso y lo santo. Es exactamente lo que va a revelar quién es Cristo. Por fuera, dice, era igual que cualquier hombre, era ser humano de piel de carne, pero él era el Dios hecho hombre. Todo el tabernáculo revela esta misma idea. Por fuera no parecía hermoso, por dentro era que estaba toda la hermosura, el oro y toda esta belleza del diseño. Entonces va dando a entender, y también todos los demás elementos están cubiertos, pero al final solamente se ve la tela, la piel de tejón. O sea, aparentemente no mostraban algo espléndido, una piel de tejón, pero por dentro y era lo más santo del pueblo lo que iba allá adentro. Y finalmente el altar de bronce, que era el que estaba afuera, era el que sí todos podían ver y estaba al acceso al público, digamos. Este fue cubierto con tela púrpura,
da a entender otra revelación, y también al final con piel de tejón. La tela púrpura más bien habla de rey, de juicio, de, de realeza, pero también tiene esta idea, acuérdense que el bronce tiene esta idea del juicio de Dios, en donde en el altar Dios emitía su juicio, pero una ovejita o un corderito era quien recibía este juicio de Dios, precisamente porque Dios estaba protegiendo a quien ofrecía esta ofrenda. Era el sustituto para que no muriera quien debería de morir. Entonces, todo el tabernáculo en sí, todo el orden, toda la marcha está revelando a Cristo. No hay nada, nada que no revele la tarea de Cristo cuando venga a la tierra. Es por esto que es importante recordar que todo esto no es para repetirlo hoy, ni volverlo a hacer, ni volverlo a replicar, ni volverlo a construir. Todo apuntaba a Cristo, en Cristo ya fue cumplido. A partir de Cristo ya no tenemos la enseñanza, ya tenemos la esencia. Ya no tenemos la pedagogía con colores y sabores y olores y texturas. Ahora tenemos la realidad tal cual Dios la quiso enviar a su propio Hijo. Entonces, para esto nos sirve, digamos, toda esta, todo este concepto de Génesis 3 y 4 para entender este orden. Dios es el mismo que define qué hacer, cuándo hacerlo, quién debe hacerlo y no cualquiera. Esto tiene el principio detrás de esto que sí debe ser aplicado hoy, es en el culto a Dios, es Dios quien define cómo debe ser adorado, no nosotros los que queremos, no nosotros definimos lo que querramos darle a Dios. Es Dios quien define cómo debe ser adorado. Nosotros debemos de entender en la Biblia qué es lo que glorifica a Dios, y eso es lo que tenemos que realizar en su culto santo y obviamente también en la vida diaria. Los capítulos 5 y 6 nos van a hablar de unos temas un poquito extraños para unos, que es ya el final, digamos, de lo que vamos a ver hoy. Primero está, Dios les da unas leyes que parecen que no encajan con todo lo que viene hablando, pero sí encaja porque ahora va a hablar de cómo el pueblo, aunque no vean el tabernáculo de pie, aunque no estén los elementos, cómo el pueblo va a mantener esta pureza. O sea, esta pureza de la que se está hablando, que hay que mantenerla para que no mueran en medio del pueblo, se va a traducir a la vida del pueblo mismo. Y entonces va a venir esta ley de la restitución, que curiosamente es algo innovador en la época y en las leyes del mundo. No se encuentra algo similar, digamos, en la ley romana o en la ley de Hammurabi. Este elemento de la restitución es que el pecado contra un prójimo es pecado contra Dios, ¿sí? Y es Dios quien va a definir el castigo para aquel que pecó contra un prójimo. En las otras leyes, el pecado contra un prójimo, el dictamen último lo daba o la familia del prójimo, o el guerrero más poderoso, o el rey en turno. Él daba el dictado de qué había que hacer con ese que había afectado a otro semejante. Pero también en las leyes tanto romanas como de Hammurabi era diferente este concepto del prójimo, porque ahí habían grados. Si un esclavo le pegaba a un general, el esclavo tenía que ser matado. Pero si un general le pegaba a un esclavo, el general no, él podía hacerlo porque era su dueño. Entonces, no había este concepto de prójimo como todos iguales y el único diferente es Dios, sino había este concepto de que los dioses le habían delegado toda la autoridad a los que tenían el poder en ese momento, y ellos decidían cómo aplicar las leyes. Es por esto que aquí vemos algo tan interesante, porque la ley de restitución coloca a todos los seres humanos, sean sacerdotes, sean reyes, sean poderosos, sean generales de ejército, el lugar que tuvieras, lo colocan como prójimo de viudas, esclavos, huérfanos y todos aquellos que no tenían toda esta, todos estos niveles que ellos manejaban. Y en el momento en que Dios define esta ley de que lo que le hagas a un prójimo
es lo mismo que hacérselo a Dios. Cada persona, independientemente de su función, su cargo, su lugar, sabe que quien está emitiendo el juicio es Dios, no si me vieron o no si la persona vale más que yo o no. Solo por ser prójimo, Dios aplicaba este criterio. ¿Y cuál era el criterio que Dios les va a revelar aquí? Primero es confesión, admitir la falta. Imagínense a un superior confesando su falta que lastimó o dañó a un inferior. Eso no era normal en la época. Eso es algo innovador en lo que es la ley que Dios le da al pueblo. Pero además, no solamente era confesión, era restituir el agravio. Esto es algo también novedoso. Y no solamente, si era un robo, no solamente devuélvele lo que le robaste, es devuélvele 20% más, o sea, la quinta parte de lo que adicional a lo que le quitaste. Si le quitaste su salario, ahora le vas a pagar su salario y una quinta parte más, 20% más. Es decir, este concepto de restitución va más allá de solo devolver el agravio, sino compensar de alguna manera el agravio. Era eh, igual en cuanto a la devolución, pero compensar con una cantidad superior. Entonces, esto también es muy interesante porque no bastaba solamente con reconocer y declararme culpable, sino este concepto de restitución viene y el principio es aplicado incluso para la iglesia del Nuevo Testamento. Es decir, no basta con que ofendí a alguien y le pedí perdón a Dios y Dios ya me perdonó. Hay que confesar y restituir al agraviado. Esto a veces no lo aplicamos como iglesia porque es algo bastante intenso, bastante fuerte, pero Dios lo pide como parte del principio de lo que es la restitución. La ley de restitución es necesaria para mantener la pureza del pueblo. No basta con devolverle nada más lo mismo, sino compensado, restituido. Entonces esto imaginen ustedes el principio y qué implicaría hoy cada que ofendemos a un prójimo. No importa que sea un indigente, no importa que sea un rey, no importa que sea el nivel que tenga, para Dios es un prójimo y esta restitución implica confesión más compensación del daño por un 20% de lo que lo dañaste. Y vamos a terminar con esta famosa ley de los celos, que un poco extraña para nuestra época, pero vamos a recordar también otro principio bíblico. En la antigüedad, las leyes las definían los poderosos para mantener su estatus. En la Biblia o en este caminar del pueblo de Israel en lo que Dios lo está preparando, justamente es diferente. Dios da sus leyes no para mantener el estatus de ningún poderoso, ni para legitimar que continúe todo igual y no se mueva ni una pieza, sino exactamente lo contrario. Dios pone leyes para limitar a los poderosos. Es un poquito el sentido de las actuales constituciones en algunos países, no en todos. Las constituciones surgieron con la idea de limitar el poder de los reyes o limitar el poder de los gobernantes. Entonces, no se hace una constitución para limitar al pueblo, se hace una constitución para limitar el poder, porque quien tiene el poder puede creer que puede ejercerlo sin ningún tipo de limitación o restricción o castigo. Este concepto actual, que viene de épocas modernas, las constituciones más recientes iniciaron la de Estados Unidos, la de Francia en 1700, no son tan antiguas, viene de este concepto bíblico de hay que limitar el poder en una ley para que todos los seres humanos eh, sean preservados y cuidados con dignidad, porque todos, sin excepción, siguen teniendo la imagen de Dios, aunque esté dañada. Entonces, esta ley o esta serie de leyes en donde, primero, si un rey le robaba a un esclavo,
ya está la ley de restitución, no solamente tienes que pedirle perdón, sino también pedirle perdón a Dios y restituir al agraviado. El rey con todo su poder, él no podía estar por encima de esta ley, sino tenía que cumplirla o él quedaba expuesto a la muerte directa de Dios. Por eso era tan importante recalcar que todo pecado al prójimo es pecado contra Dios. O sea, la exposición de un poderoso estaba en que si no aplicaba la ley como se estaba dando, entonces Dios iba a aplicar con él su ley directa. Es decir, él iba a tener que sufrir las consecuencias de su pecado directamente con la justicia de Dios. Y esto era la muerte, ¿no? Si hacía la restitución, significaba que mantenía este orden que Dios estaba estipulando y a pesar de que había pecado, al hacer la restitución y la confesión, esto quedaba otra vez equilibrado, limpio y no se aplicaba la muerte como justicia de Dios. Es el mismo criterio para esta ley de los celos. En la antigüedad, el varón tenía el poder para decidir qué hacer con su esposa. Y si a él ya no le parecía el guiso, él pedía carta de divorcio y la mandaba y ella quedaba como indefensa porque prácticamente ya nadie la tomaba como esposa luego y ya quedaba como alguien ahí sin protección social ni familiar ni de ningún tipo. En los demás pueblos, el poder lo tenía el esposo sobre la esposa, sobre los hijos y sobre muchas cosas. Esta idea incluso llega hasta la ley romana que todos comentamos que es de las mejores leyes el derecho romano como de los mejores en la última época, pero aún así el derecho romano tenía sus clasificaciones. Aplicaba solo para los ciudadanos, no aplicaba para los esclavos. Y se le daba un poder casi omnipresente y omnipotente al pater familia. El padre de una familia tenía poder sobre sus hijos y sobre sus hijas. Si nacía un niño de una de sus esposas y era varón o era mujer y él no quería mujer, él tenía el aval de la ley para poderla matar a esa niña hasta que llegara un varón. O sea, este concepto en donde al esposo se le dice, tú no tienes poder sobre tu esposa, aun cuando sospeches de ella. Si sospechas de ella, sea verdad o sea mentira, vienes ante el sacerdote, van a hacer un ritual específico que Dios les da, van a juramentar delante de Dios y quien va a actuar directamente sobre ella si falló es Dios, no tú. Le quita esta ley el total poder al varón de decidir sobre su esposa nada más porque sospecha. ¿En dónde está, digamos, la consecuencia? La mujer también en esos tiempos, su palabra no tenía mucho peso legal. De hecho, cuando había un juicio, no ponían de testigos a las mujeres, sino solamente testigos varones, porque se consideraba la palabra de una mujer no válida, no verdadera. En este caso, Dios le da podemos decir, le otorga a la mujer ese poder de que ella con su palabra asegure lo que ha pasado y va a tener validez ante este juicio que no está haciendo el sacerdote, lo está haciendo Dios. El sacerdote solo es un intermediario para colocar ese juicio delante de Dios. Y entonces es cuando se dice, si ella cometió la infracción, que lo diga, que lo confiese, y si no cometió la infracción, también que lo exprese. Si aún así el padre, el esposo, tiene dudas, entonces se va a hacer este ritual delante de Dios, un juramento delante de Dios. A ella le van a dar a beber un agua parece ser que era alguna tierra, pero era tierra de ahí, de adentro del lugar santo. Acuérdense que hay estos conceptos de lugares, geografías, tierra, todo esto es santo porque está ahí la presencia de Dios. Y dice el texto, si a ella se le hinchaba el vientre y se le caía el muslo, entonces era culpable. Si no pasaba nada, entonces era inocente. Muchas veces a la hora de leer este texto, muchos lo leemos de manera mágica, ¿no? Como si terminando de tomar el agua, pum, pum, su vientre se hinchaba y pum, pum, su muslo se caía. O sea,
estamos interpretando mágicamente el libro de Números, cuando no es mágicamente, es teológicamente. Lo que significaba hinchazón de vientre y caída de muslo era esterilidad, era incapacidad de la mujer para tener hijos, porque eso en ese tiempo estaba considerado como una maldición. Tener hijos para una mujer era una bendición en ese tiempo. Ya expliqué al principio esta idea de lo que aplicó para Israel que ya no aplica para la actualidad. Entonces era un eufemismo o una manera curiosa de decir que seas infértil. Y se utilizaba la frase que se te hinche el vientre y que no y que se caiga tu muslo. El muslo hace referencia a la parte íntima de la mujer, no precisamente a la pierna, no precisamente a la parte del cuerpo que nosotros llamamos muslo. Entonces, da a entender que a partir de ese momento, la mujer, si había sido infiel, no podría darles hijos a ese hombre. Pero si no había sido infiel, ella, la prueba iba a ser que se iba a embarazar y Dios la iba a bendecir con un hijo. Entonces, la dignidad de ella quedaba restablecida de manera natural, no mágica. No sucedía nada ahí que cayera ella muerta o algo así como a veces se quiere leer este pasaje. Solo se hacía el acto, solo se hacía el momento delante de Dios. Ellos regresaban y había que esperar qué sucedía, cómo Dios qué estaba realmente sucediendo. El juicio había quedado en manos de Dios, no del sacerdote, ni del esposo. Todo el juicio había quedado completamente en manos de Dios y la evidencia iba a ser la fertilidad o la infertilidad de la mujer. Entonces, vemos, quería recalcarlo un poquito porque luego se malentiende este texto y algunos quieren hacerlo mágicamente el día de hoy porque dicen es que la Biblia dice que así tiene que ser, esto está totalmente fuera de lugar y de contexto si lo quieren aplicar el día de hoy. Y además hoy la fertilidad o la infertilidad ya no es un criterio de maldición o bendición, no tiene nada que ver. Ahora la Biblia habla de fruto del Espíritu y ya no es fruto del vientre. Ahora habla fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Entonces hay que leer el Antiguo Testamento a partir del Nuevo Testamento para no caer en estos excesos o querer traer el Antiguo Testamento y hacer leyes en la actualidad creyéndonos más bíblicos solo porque estamos respetando patrones que fueron diseñados por Dios en esta etapa de preparación antes de que llegara su hijo. Hasta ahí vamos a dejarle hoy. Bueno, termino, perdón. El texto ahí termina con el voto nazareo, que aquí es un voto voluntario, no era obligatorio. Eh, la persona que quisiera hacer un voto nazareo de manera voluntaria tenía tres abstenciones: no podía tomar vino, no podía cortar el cabello, no se podía cortar el cabello y no podía acercarse a cuerpos muertos. Este era el criterio, digamos, que da a entender aquí que Dios no está pidiendo exclusividad en todas las personas y en solo de los levitas. Es donde se les pide ciertos criterios por la función que realizan, pero cualquiera del pueblo, de las 12 tribus, que de manera especial quisiera hacer cierto voto, podía hacerlo, pero ¿qué creen? Era temporal, tenían fecha de caducidad, no eran para toda la vida, como a veces hoy se quieren aplicar ciertos votos que si de castidad, que si de obediencia, y es para eternidad. No, aquí eran votos temporales, donde la persona por alguna razón específica voluntariamente hacía este voto, Dios lo limita en cómo hacer evidente este voto absteniéndose de tres cosas, pero lo limita en cuanto a tiempo también, y cuando termine el tiempo tiene que regresar y liberarse de ese voto. Entonces vean todos estos elementos interesantes. ¿Por qué? Porque podía haber personas que para considerarse más espirituales hicieran el voto eternamente y entonces quisieran tener un grado de superioridad por encima del pueblo o por encima de los levitas o qué sé yo, era limitar. Acuérdense, Dios pone la ley para limitar
los deseos desordenados del hombre, entre ellos el poder, entre ellos el dinero, entre ellos la sexualidad, porque es los tres puntos de donde más el ser humano evidencia el desorden interno. Y lo que Dios quiere es ponerle límites para que al haber orden, este orden más que externo, que sea interno, para que esa santidad vaya de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Termina el número 6 con algo muy hermoso que es la bendición arónica. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, ¿no? Ese es el final de esta sección de Génesis 6, con una bendición de Dios arónica se le llama porque a Aarón se le pide específicamente que bendiga a todo el pueblo. Y entonces la bendición no es de Aarón, es de Dios. Cuando nosotros en los cultos se da la bendición, no es se dice bendición pastoral, pero no es la bendición del pastor. Es Dios bendiciendo a su pueblo y lo está llevando a cabo a través de alguien que fue llamado para esa tarea. Y nadie más puede hacerlo, solo él. Hasta aquí la plática.